Sean bienvenidos en este viernes de abril, en donde tenemos una invitada bastante especial con quien hemos ido platicando desde finales del 2022 en todos los temas relacionados a la cadena de suministro. Y para nosotros, pues, es todo un gusto volverla a tener como panelista para tratar este tema tan importante como lo es el ecosistema y la cultura de cumplimiento en la cadena de suministro. Quiero contarles un poquito de nuestra invitada el día de hoy. Gabriela, paisana suramericana, qué gustazo. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de ética y cumplimiento en empresas multinacionales de la industria bancaria, financiera, extractiva minera e Internet. Gabriela se ha especializado en la implementación de programas de ética, cumplimiento, anticorrupción, riesgo operacional y modelos de gestión de riesgos de terceros. Es contadora, auditora de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en Derecho de los Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y magíster en Humanidades con una mención en Historia de la Universidad Adolfo Ibáñez también. Cursó una certificación en cumplimiento internacional y anticorrupción por el Instituto de Derecho de la Universidad George Washington y el programa de educación ejecutiva Women and Leadership Program de Yale School of Management. Actualmente se desempeña como Global Senior Ethics and Compliance Manager en JustEatTakeaway.com en Ámsterdam, Países Bajos. Con anterioridad, ella ha trabajado en otras empresas como BHP, Deutsche Bank y Citibank en Chile. Así que es todo un gusto, Gabriela, volverte a tener acá, escucharte y aprender muchísimo sobre este tema tan importante y relevante para que las empresas sean más competitivas a nivel global. No, muchas gracias a ti, Ingrid, por la invitación. Muchas gracias también a Éticos. Ya lo hemos conversado con anterioridad. No solo me encanta seguir ligada a la región, sino que este tema hoy día cada vez va tomando más fuerza dentro de las organizaciones. Hace un par de años, si uno mira hacia atrás, parecía más bien como un bonito deseo, pero hoy día es más que eso. Hoy día son requerimientos activos que se les hace a las organizaciones, además en este conjunto, llamémoslo así, de ecosistema, como habla esta presentación. Entonces todos los actores tienen que estar de alguna manera involucrados en el actual manejo que tienen en cadenas de suministro. Así que a mí el tema me encanta, me apasiona. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por aceptarla. Y a todos nuestros invitados, vamos a mantener la dinámica de estar recibiendo sus preguntas para poderlas ir atendiendo e ir ampliando la información y hacerla bastante dinámica. Así que, pues, empecemos. Listos para escucharte, Gabriela. Perfecto, muchas gracias. Y sí, yo creo que una buena forma es, por favor, vayan haciendo las preguntas a medida que va avanzando la presentación, puesto que de esa forma la hacemos mucho más dinámica en este tema que pareciera que puede ser un poco árido, pero si uno lo mira desde una perspectiva de acción colectiva es bastante beneficioso para todas las partes integrantes de una cadena de suministro. Yo lo he llamado ecosistema y cultura de cumplimiento en la cadena de suministro, pero desde la perspectiva de la resiliencia corporativa a través de la debida diligencia y la acción colectiva. Y eso es lo que vamos a ir viendo a través de esta presentación. Perfecto. ¿Qué pasó acá? Ahí sí. Vamos a centrar la presentación en tres grandes, llamémoslo así, bloques, que se van interrelacionando entre sí, pero que me pareció importante explicarlo de esa forma para que vaya de alguna manera teniendo sentido el concepto que vamos a ir. Forman un ecosistema, se van relacionando entre sí en una cadena extendida que es la cadena de suministro. Entonces tenemos que partir un poco separándolo para poder entenderlo de mejor forma. La primera parte entonces va a ser ecosistema y cadena de suministro. La segunda parte va a ser cómo el ecosistema en la cadena de suministro se vincula al concepto de conducta empresarial responsable, y finalmente el poder de la acción colectiva y cómo en este ecosistema todas las partes se ven beneficiadas de estos esfuerzos hacia ser finalmente buenos ciudadanos corporativos. Partamos entonces con la primera sección de esta presentación, que es ecosistema y cadena de suministro. ¿Qué significa un ecosistema? ¿Qué significa un ecosistema en la cadena de suministro? Cuando hablamos de ecosistema,
me gusta pensar casi como un ecosistema biológico, ¿no? Una interacción de distintas partes de un grupo extendido que tienen un mismo objetivo y que conviven en un hábitat similar. Y en ese sentido, nosotros como organización, ¿cierto? Cuando hablamos desde una organización, tenemos relacionamientos con distintos grupos de interés y con distintos terceros que conforman nuestro ecosistema. Y este ecosistema a la vez conforma parte de una cadena extendida de suministro. Estamos hablando de comunidades, estamos hablando de empleados, estamos hablando de socios comerciales, clientes, proveedores y tantos otros que va a depender de alguna forma de la clasificación que una organización pueda hacer de este ecosistema en el cual se encuentra inserto. Lo que es relevante acá es que cada uno de estos terceros, cada una de estas partes del ecosistema trae consigo, llamémoslo así, sus propias características, su propia historia, sus propios riesgos. Y por eso es importante que en la organización estas características se vean con anticipación de forma tal poder ver si estas efectivamente pueden tener un impacto negativo tanto en la organización como en la cadena extendida de suministro. ¿Y por qué entonces el ecosistema puede ser riesgoso? Bueno, porque a veces estos terceros, que nosotros ya hemos presentado, los clientes, las comunidades, pensemos también en nuestros proveedores, en nuestros propios empleados, muchas veces no tienen el nivel de madurez o no tienen, si es que se encuentran en ciertas jurisdicciones de alto riesgo, no cuentan con las mismas herramientas que cuenta la organización para poder de alguna manera cumplir con las expectativas de integridad que nuestra organización requiere de sus terceros para que desde un punto de vista reputacional no pueda tener ningún tipo de impacto negativo el relacionamiento con terceros que eventualmente puedan suponer un problema reputacional para la organización. Y esto es absolutamente normal, esto va a pasar en cualquier ecosistema. Lo que es relevante acá es que las organizaciones sean capaces de identificar y estar al tanto que no todos los terceros son iguales, que no todos los terceros cuentan con los mismos niveles de madurez en determinadas materias, por ejemplo, en materias de cumplimiento. Entonces, tal como dice acá, los terceros pueden contar con distintos grados de madurez, por ejemplo, en materias anticorrupción. Los terceros muchas veces se encuentran expuestos a incentivos de corto plazo que hace que sin querer muchas veces enfrenten situaciones que puede ser desde un punto de vista reputacional de daño para ellas y por supuesto también para la organización. Y además pensemos también que en estas relaciones extendidas de cadena de suministro se van dando relaciones de subcontratación y desde un punto de vista legal esta subcontratación aguas abajo también yo también soy responsable de estas. Yo también tengo la responsabilidad, al menos, de comunicar en esta cadena extendida mis expectativas de integridad o mis expectativas de lo que es ser un buen ciudadano corporativo. Y lo bonito de esto es que en esa comunicación de expectativas lo que se va generando es un círculo virtuoso, en el cual muchas veces el más grande le va enseñando al más pequeño cosas que el más pequeño no sabe o cosas que el más pequeño no cuenta con los recursos suficientes o los recursos humanos como para poder implementarlo. Estoy pensando, por ejemplo, en modelos de cumplimiento, estoy pensando, por ejemplo, en modelos de prevención de delito, etc. Y por eso es importante, antes de entrar en materia propiamente tal, que en esta cadena de suministro o en este ecosistema extendido, no basta con identificar a las partes que lo conforman, también debe gestionarse. Y eso es la tarea número uno antes, por supuesto, de buscar estas formas en las cuales este círculo virtuoso puede de alguna manera mejorarse y beneficiar a las distintas partes. Antes de llegar a esto, yo debo gestionar este ecosistema. ¿Y cómo lo gestiono? Bueno, por supuesto que es a través de una administración activa de este relacionamiento activo que yo tengo con estas distintas partes que conforman el ecosistema, con mis proveedores, con mis clientes, con mis socios comerciales, con mis empleados. Es importante que esta gestión necesariamente debe ser una gestión no solamente basada en una activa comunicación, sino en interacciones periódicas. Y eso, por cierto, es algo que hoy día
las distintas autoridades y entes externos esperan de las organizaciones y sus ecosistemas. Cuando gestionamos el ecosistema estamos pensando en debida diligencia, estamos pensando, por ejemplo, en comunicaciones e interacciones periódicas que se puedan tener con nuestros terceros. Pensemos, por ejemplo, si hay obras, supervisemos, ¿cierto?, antes de los pagos, que efectivamente esas obras se han llevado a cabo y cómo se han llevado a cabo. Tengamos esa comunicación. Visibilicemos esa relación que tenemos con los distintos terceros que forman parte de este ecosistema, porque es la única forma a través de la visibilización en que se pueden ir dando entonces con mayor fuerza estos círculos virtuosos de comunicación de buenas prácticas. Y por supuesto a mí me encanta el concepto del intercambio de expectativas de integridad, en donde existen ejemplos de acciones colectivas en los últimos años, en donde las grandes empresas también toman de la mano a las pequeñas y medianas empresas, con las cuales, por cierto, existe un relacionamiento como parte del ecosistema, pero también les van guiando, no solamente a través del intercambio de expectativas de integridad, sino que también les van guiando respecto de qué es lo mínimo que debieran tener, cuáles son los controles internos relevantes para poder proteger a esa pequeña y mediana empresa en esta cadena de suministro, y evitar entonces que se vea envuelto en temas negativos, y lo más importante, ir creciendo, ir fortaleciéndose, porque como vamos a ver más adelante en esta presentación, hoy día las expectativas de los reguladores es que en las cadenas de suministro y en este ecosistema extendido, las distintas partes, a través de la debida diligencia, estén atentos a los impactos negativos que pudieran existir y gestionarlos adecuadamente. Entonces, habiendo ya entendido qué es lo que significa ecosistema y un poco ir también graficándolo en nuestras mentes, ¿cierto? Ecosistema. Pueden conformar el relacionamiento de una organización, entre ellos la cadena de suministro, y habiendo dicho que uno de los temas relevantes para poder gestionarlos es la debida diligencia, veamos un concepto clave que es el de la conducta empresarial responsable. La conducta empresarial responsable, tal como lo definen las guías de la OCDE, la conducta empresarial responsable es una expectativa de que todas las empresas, independiente de su forma jurídica, tamaño, estructura de propiedad o el sector al cual pertenecen, sean capaces de mitigar y abordar los impactos negativos que puedan tener sus operaciones en las comunidades en donde se encuentran, al ecosistema al cual afectan, al tiempo que también contribuyen al desarrollo sostenible de los países en donde operan. Es importante en ese sentido entender que la conducta empresarial responsable significa integrar las consideraciones en temas medioambientales, sociales y de gobernanza en las actividades centrales que pueda tener una organización, incluso a través de las cadenas de suministro. Este es un tema muy relevante, especialmente hoy en día. Acá en Europa lo que les puedo contar es que efectivamente existe fuertes tendencias y una avalancha normativa en cuanto a conceptos ESG o los ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, que son las expectativas de distintas regulaciones, de distintas buenas prácticas, legislaciones al respecto, de cómo estos temas deben ser central a las estrategias de las organizaciones. Ya no solamente importa la línea final, llamémosla así, de las utilidades, importa tanto más cómo se logra esa línea final para hacerlo de una forma en la cual las compañías puedan garantizar siempre que son buenos ciudadanos corporativos y que efectivamente toman en el centro de sus decisiones temáticas medioambientales, temáticas sociales y de gobernanza. Muy bien, paso acá. Si les interesara dónde están efectivamente contenidos estos conceptos de conducta empresarial responsable, estos conceptos no son nuevos, estos conceptos tienen ya un buen número de años y se han ido fortaleciendo a propósito de esta avalancha normativa, por ejemplo, en materias ESG en Europa, y que de seguro va a llegar a la región, va a llegar a América Central, va a llegar a América del Sur. De hecho, ya existen iniciativas normativas al respecto en el corto plazo, absolutamente. Pensemos respecto de dónde inicialmente salen estos temas definidos. Les
invito a que miren estas guías, que son las guías originales que en su momento publicó la OECD, los principios rectores sobre las empresas y derechos humanos, la debida diligencia para conducta empresarial responsable, e inclusive la ILO también habla de una declaración tripartita de principios sobre empresas multinacionales y política social. Yo acá solamente quise poner un par, hay otros, pero estos son efectivamente los más importantes que van identificando qué es lo que significa para una empresa ser responsable, cuáles son los elementos mínimos que debe considerar para poder identificar eventuales impactos naturales, por cierto, al quehacer de su organización, pero el cómo lo gestiona, eso es clave. Y eso es lo que vamos a ver en esta presentación, y es lo que vamos a ver también dentro del ecosistema, cómo puede, por cierto, también beneficiar. Nuevamente, pensemos siempre cómo las empresas grandes también van compartiendo su experiencia y beneficiando a las empresas pequeñas y compartiendo experiencias. Veamos acá cuáles son las dimensiones respecto de los principios de conducta responsable para empresas. Esto nuevamente es en guía de la OECD, pero los 3 elementos claves que deben ser considerados dentro de los principios de conducta empresarial, de conducta responsable para empresas, y que después tienen que cascadearse dentro de este ecosistema es proteger, respetar, remediar. Proteger, por ejemplo, los tratados de derechos humanos. Las empresas hoy día deben hacer todos los esfuerzos necesarios, porque tienen una obligación de demostrar que protegen los tratados de derechos humanos dentro de sus actividades. Respetar, las empresas tienen un rol en hacer cumplir y respetar los distintos estándares y leyes en materia de derechos humanos, y esto se hace a través del proceso de debida diligencia, que lo vamos a ver acá, y cómo, esto es nuevamente importante, cómo este proceso de debida diligencia también va generando este círculo virtuoso en el cual se van comunicando y se van intercambiando las buenas prácticas de negocio. Y por supuesto remediar si que eventualmente se identificaran incumplimientos, qué es lo que la empresa debe hacer frente a esta situación. Veamos qué significa la debida diligencia antes de entrar propiamente tal a los distintos, de las distintas formas de lograr una mayor resiliencia en el ecosistema de la cadena de suministro. Veamos qué significa la debida diligencia y cuál es la obligación que tienen hoy día las empresas para llevarla a cabo. Y si pensamos en debida diligencia, la debida diligencia básicamente es un proceso por el cual hoy día las empresas observan e identifican los distintos impactos que pueden sus operaciones tener en el medio sistema o en el contexto, en las operaciones en las cuales ellas se desenvuelven. Y en ese sentido pueden tener distintos impactos, pueden tener impactos medioambientales, pueden tener impactos reputacionales, pueden tener distintos tipos de ejes, este análisis, pero la revisión es la que las empresas deben hacer para poder entonces, en el caso de identificarlas, ponderarlas, asignarles un riesgo y además de asignarles un riesgo, gestionarlas. Tal como dice acá, la debida diligencia es una herramienta de gestión que va a permitir a las empresas cumplir con su responsabilidad de velar no solamente con los acuerdos de conducta empresarial responsable, por ejemplo, que define la OECD, sino también, y es subyacente a esto mismo, el cumplimiento de tratados de derechos humanos. Actualmente en Europa, creo que está, no, más adelante, me voy a adelantar. Acá, no, está un poco más adelante, perdón, mejor lo vamos a dejar acá. Lo que les quería decir es que actualmente en Europa la mirada de derechos humanos está cada vez más, en la debida diligencia, está cada vez más centrada en la cadena de suministro, y todas las organizaciones ya cuando hacen revisiones, llamémoslo así, de los distintos actores con los cuales, o grupos de interés con los cuales interactúa, no solamente deben mirarlos o mirarlos desde una perspectiva financiera, sino también desde una perspectiva de cómo estos terceros cumplen con los distintos tratados de derechos humanos y cómo gestionan los derechos humanos, y eventualmente el impacto que pudiera tener con la organización con la cual se están interrelacionando. La debida diligencia es una forma hoy día
que las empresas incorporan, no solamente para poder cumplir con las regulaciones, legislaciones, estándares y buenas prácticas, también lo hacen para prevenir riesgos reputacionales y de relacionamiento con grupos relevantes de interés. La debida diligencia permite también fortalecer la resiliencia corporativa y aumenta la transparencia, porque se empiezan a hablar de estos temas en la cadena extendida de suministro. La debida diligencia permite además hoy día a las empresas ser actores de cambio, líderes de cambio activos en la incorporación activa de distintos conceptos de conducta empresarial responsable en esta cadena extendida de suministro. Y muchas veces hay empresas que se resisten a estos cambios, y este es un cambio que hoy día llegó para quedarse, el concepto de la debida diligencia y el concepto de que una empresa en sí no se encuentra aislada en el ecosistema en el cual se desenvuelve. Una empresa es parte de este y una empresa además tiene responsabilidades con los distintos actores con los cuales interactúa. Y además, finalmente, la debida diligencia incrementa la sensibilización sobre el impacto que las empresas tienen en la sociedad actual en la cual se encuentran. Esto solamente mírenlo a modo de referencia, el proceso de debida diligencia que las empresas hoy día deben incorporar especialmente en el manejo con terceros. Tal como dice acá, lo primero es incorporar primero el concepto de conducta empresarial responsable a todas las políticas y sistemas de gestión, que sea un lenguaje único, que sea un lenguaje constante y que además sea reconocido por toda la organización. Después de haber hecho, lo que se debe hacer es identificar y evaluar los impactos negativos que tiene esa empresa en las operaciones, en las cadenas de suministro y en las relaciones comerciales que tienen este ecosistema extendido que mostramos en un principio. Haciendo eso, identificando y evaluando los efectos negativos, solo de esa forma se puede detener, prevenir o mitigar los impactos negativos. Lo que es importante acá es que no se está, idealmente se debe tener el menor número de impactos negativos, pero muchas veces los impactos son inherentes al tipo de negocios. Y acá lo que es relevante es poder detectarlos a tiempo y establecer medidas de mitigación. Y eso es lo que acá, nuevamente esto es una rueda virtuosa que recomienda la OECD de cómo poder implementar la debida diligencia. Una vez que, por ejemplo, se han identificado estos impactos negativos y efectivamente se establecen medidas para detener, prevenir o mitigarlos, se hace un seguimiento de esta y en la implementación de la debida diligencia. Y también en el número 5 y número 6, finalmente lo que se hace es que se informan a los terceros y también en forma interna cómo se abordan estos impactos y eventualmente, en el caso de ser necesario, reparar o colaborar en la medida que aquello corresponda y cuando así sea necesario. Cuando hablamos de debida diligencia en las cadenas de suministro y en este ecosistema, muchas veces se genera una resistencia porque evidentemente va a requerir un esfuerzo adicional por parte de las organizaciones la implementación del mismo. Y yo diría que lo más relevante acá es que el proceso de debida diligencia debe ser un traje hecho a la medida de la organización. Es importante que la debida diligencia no es un ejercicio en el cual voy al supermercado y compro un estándar de debida diligencia. Ese estándar de debida diligencia debe adaptarse a la organización y a su riesgo. Y solo de esa forma va a ser efectivo para poder entonces transmitir seguridad a la organización que se están resguardando los impactos o los potenciales impactos negativos y por otro lado, nuevamente pensemos en ese círculo virtuoso, lograr fortalecerlo. La debida diligencia siempre va a ser preventiva. La debida diligencia me permite anticipar situaciones de riesgo. Y tal como dice ahí, la debida diligencia es proporcional al riesgo, debe ser basada en el riesgo. Es la expectativa hoy día del regulador y es la expectativa hoy día del legislador que la debida diligencia se adecue al tamaño y a los riesgos de cada una de las organizaciones. Y esto es importante porque muchas veces puede ser tentador simplemente llegar y copiar lo que se está haciendo, ¿cierto? En la empresa
en la empresa amiga, pero muchas veces eso no sirve porque yo como empresa tengo ciertas particularidades que deben ser reflejadas en el proceso de debida diligencia. No es lo mismo, por ejemplo, una empresa bancaria o una organización bancaria a una empresa minera. Los riesgos son distintos y por lo tanto el apetito y el alcance de la debida diligencia va a cambiar entre uno y el otro. Y eso es muy importante tenerlo presente. Otra característica relevante de la debida diligencia es que esta no transfiere responsabilidades. Y eso básicamente quiere decir que las organizaciones son responsables de implementar en sus operaciones el proceso de debida diligencia. Bueno, y finalmente la debida diligencia implica una comunicación continua con las distintas partes que conforman este ecosistema al cual la organización es parte. Y se va generando acá una dinámica de comunicación muy beneficiosa, porque prácticas. Y las empresas pequeñas muchas veces no cuentan con los recursos monetarios, no cuentan con los recursos humanos o tecnológicos para implementar estándares que hoy día son requeridos globalmente. Pero cuando se comparte las mejores prácticas, cuando se comparten experiencias, se puede adecuar de una forma muchísimo más idónea. Y ese es también el beneficio de conformar parte de este ecosistema en forma activa. Acá solo a modo de referencia, algunos trajes a la medida en materias de debida diligencia son de la OCDE, y la OCDE provee distintas y múltiples guías en distintos tópicos. Yo les invito a que los vean, pero los conceptos son los mismos que mostramos en esta rueda virtuosa, en la cual la OCDE recomienda 6 pasos específicos para la implementación de la debida diligencia. Y esto es lo que yo les quería mostrar. Recuerdo fácilmente, ya hace unos 10 años, cuando empezábamos, en ese momento yo trabajaba en un banco alemán, y más de 10 años, yo recuerdo que efectivamente empezaban a existir ciertas conversaciones sobre requerimientos en materias medioambientales, sociales y de gobernanza, y los veíamos desde Chile un poco más lejano a lo que efectivamente pudiera realmente requerirse en el mercado local. Y bueno, resumidamente, pasaron 10, 15 años y hoy día esos requerimientos que hacen inversionistas, esos requerimientos que hacen distintos grupos de interés, como legisladores, reguladores, son cada vez más activos, son cada vez más intensos. De hecho, acá en Europa, si uno mira acá en esta línea de tiempo, solamente del 2019 al 2023, si miramos todas las distintas iniciativas regulatorias que han sido aprobadas en estas materias de ESG con un involucramiento de la debida diligencia, es una avalancha de requerimientos que muchas veces las organizaciones hoy día no cuentan, o están más bien, no es que no cuenten con la, o sí, muchas veces algunas no cuentan con la forma de abordarlas de la mejor manera posible, y han tenido que de alguna manera sortear este requerimiento activo desde el regulador en estas materias, porque estos cambios ya se vienen. Estas expectativas de cómo la organización en este ecosistema se preocupa por los impactos medioambientales, sociales y de gobernanza, son temas que los inversionistas están cada vez más interesados en efectivamente saber, entender qué es lo que está haciendo la organización, cómo la organización en forma activa se está no solamente protegiendo de no incurrir en impactos negativos, sino también, y lo más importante, fomentar conceptos que fortalezcan la conducta empresarial responsable en estas materias. Así que los invito a que revisen esto. Solo a modo de ejemplo, entró en vigencia el 1 de enero de este año el ACTA, el German Supply Chain Act, el ACTA de cadena de suministro alemana, y que tiene un fuerte foco en debida diligencia y derechos humanos, y que básicamente lo que hace es que requiere que las organizaciones aseguren en su proceso de relacionamiento con terceros que estos terceros no están en ninguna brecha respecto de cumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos. Entonces eso, por supuesto, que ha supuesto un desafío muy importante para las organizaciones acá en Europa, y de seguro
eso también va prontamente a tener impacto en otras regiones. Bien, no sé si hay Ingrid, alguna duda, consulta, antes de continuar con la última parte. Yo estoy consciente del tiempo. No, vamos súper bien. Podemos continuar. Perfecto. Bueno, me pareció interesante entonces hacer conformar la presentación primero explicando qué es lo que se entiende por ecosistema y partes relacionadas, y después la segunda parte, como vimos, es ecosistema y partes relacionadas y las expectativas que existen hoy día, llamémoslo así desde afuera, que estos deben cumplir con estándares mínimos, siempre sobre un colchón o una base única que es la conducta empresarial responsable. Y en esto, lo que sucede muchas veces es que las empresas más grandes se ven requeridas o necesitan de sus empresas más pequeñas en esta cadena de suministro que se adhieran a ciertas expectativas o estándares que muchas veces simplemente, tal como dije hace poco, ya sea por recursos tecnológicos, ya sea por recursos humanos, no lo tienen incorporado. O simplemente puede pasar, estoy pensando, ¿cierto?, en esta normativa alemana, pero ¿qué pasa si esta normativa alemana tiene un impacto en una pequeña y mediana empresa en Guatemala, por ejemplo? ¿Cómo efectivamente esta pequeña y mediana empresa va a poder cumplir, o qué es lo que va a hacer para poder cumplir, al menos demostrar que está haciendo algo en estas materias? Entonces, acá es donde es importante considerar el concepto de la acción colectiva. Y la acción colectiva, si bien acá la RAE lo define como una acción ejercitable por personas jurídicas o agrupaciones que asumen la representación de intereses comunes de un grupo extendido, para mí la acción colectiva es simplemente estas empresas o este grupo, ¿cierto?, de empresas más grandes extienden la mano e invitan a las empresas pequeñas a ser parte de esfuerzos que buscan fomentar buenas prácticas y cultura de integridad corporativa. Esa es una forma para mí de definir la acción colectiva. También existen otras definiciones mucho más específicas, especialmente en materias anticorrupción, como es la que está acá definida por el Pacto Global, que es un proceso colaborativo y sostenido de cooperación entre grupos de interés, y el cual aumenta el impacto y la credibilidad de la acción individual. Pero yo creo que lo importante acá, más que centrarnos en definiciones, es incorporar el concepto de la colaboración en este ecosistema extendido en el cual las empresas grandes pueden tender la mano hacia las empresas pequeñas e invitarlas a ser parte de estas iniciativas que fomentan buenas prácticas empresariales, prácticas responsables empresariales. Por supuesto, también en forma más específica, cuando hablamos de acción colectiva, además de este concepto y esta idea que a mí me gusta también tener sobre el mismo, pero la acción colectiva no solamente pensemos en la organización, en la empresa grande con la pyme, la acción colectiva también puede ser un poco más extendida, y la acción colectiva va a involucrar a gobiernos, va a involucrar a las compañías, va a involucrar a la sociedad civil. Hoy día la sociedad civil cada vez se encuentra mucho más empoderada. De alguna manera las redes sociales también han acercado estos conceptos con mayor fuerza a la sociedad civil, que también exige más hoy día a las compañías, exige más a los gobiernos en estas materias, y ellos, la sociedad civil, son una parte relevante de esta acción colectiva. Muchas veces lo apalanca y lo hace aún muchísimo más fuerte. ¿Qué es lo que significa esta colaboración, cierto? Para el ecosistema de proveedores, ¿ya? Llamémosla colaboración, llamémoslo acción colectiva, llamémoslo así, este tender la mano, pero también llamémoslo, ¿cierto?, como una conversación abierta en materias de estándares de cultura de integridad corporativa dentro del ecosistema, como elementos que permiten generar beneficios para la pequeña y mediana empresa. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces en este ejercicio de colaboración, tal como dice acá, van fortaleciéndose ciertos impactos dentro de las organizaciones que hacen más comunes las prácticas sobre la conducta empresarial responsable. Otro de los beneficios que se genera como parte de esta acción colectiva, de esta colaboración, es que permite la participación de
actores más vulnerables de esta cadena extendida, como son las pymes, y al participar también los expone a prácticas que después se llevan de regreso a sus organizaciones y las pueden implementar. Nuevamente, siempre a la medida, siempre tiene que ser un traje a la medida. Otro de los beneficios también es que existe una demostración real y tangible en este ecosistema extendido de los compromisos que tienen las empresas con cada uno de los actores que conforman parte de este ecosistema. Permite también, por cierto, por ejemplo, ayudar a las pymes a implementar mejores estándares anticorrupción. Cuando como una empresa yo me puedo sentar como una empresa más grande que requiere de esta actividad y me siento con una pyme y le voy de alguna manera guiando respecto de cuáles son los controles internos mínimos con los cuales debiera contar para protegerse contra la corrupción, lo que yo estoy haciendo es no solamente fortaleciendo las prácticas anticorrupción, sino que también estoy compartiéndolas de una forma que les permita a ellos implementarlas de una manera que sea apropiada al riesgo de las mismas. Puede ser también que se faciliten plataformas para que las pymes colectivamente enfrenten la corrupción. Los beneficios son enormes y esto es importante tenerlo presente. Es desde la colaboración activa, es desde una, yo diría, mirada en la cual todos somos partes relevantes de un ecosistema extendido y en donde si a uno le va mal, a todos les va a ir mal. Por lo tanto, todos se benefician. Si bien acabo de compartir a modo de ejemplo que existen formas, por ejemplo, a través de la comunicación y la conversación, sobre todo, por ejemplo, en procesos de debida diligencia, que es lo que me ha tocado ver a mí, en los cuales las empresas grandes muchas veces necesitan, como parte de sus procesos de debida diligencia, invitar a las pymes y compartir con ellas sus expectativas de integridad. Esa es una forma un poco más, llamémosla así, como del día a día, de acción colectiva. Existen otras formas más formales de acción colectiva y que existe en ese sentido ciertos ejemplos concretos que han ocurrido especialmente en los últimos 10, 15 años, los cuales además han sido fomentados, por ejemplo, por la OCDE y por el Pacto Global. Y estas son las 4 formas más típicas o más comunes en estas materias. Primero, las declaraciones anticorrupción, que puede ser un conglomerado, ¿cierto? Un grupo de organizaciones en estas materias. Pactos de integridad, iniciativa basada en principios y además también puede existir una coalición empresarial de certificación. Este tiene un fuerte enfoque en materias de anticorrupción. Colaboración y promoción continua entre las distintas partes que conforman el ecosistema es una buena práctica en la conducta empresarial responsable, en los cuales lo que se hace finalmente es no solamente compartir expectativas de integridad, lo que me ha tocado muchas veces también es ser testigo de que en ese intercambio de buenas prácticas, también lo que se está haciendo es finalmente logrando, como digo yo, ganar, ¿cierto? Un adepto, un fan más de los programas anticorrupción desde las pequeñas y medianas empresas y finalmente con esto se logra y se va cascadeando un efecto en contra de las malas prácticas aún mucho mayor. Entonces no hay que en ese sentido subestimar el poder que tiene la colaboración y promoción continua en las distintas partes que conforman este ecosistema. Bueno, acá conscientes del tiempo, quise mostrarles a modo de ejemplo, y esto nuevamente es del Pacto Global. El Pacto Global también lo que dice es que a través de la debida diligencia y estos 6 pasos también se puede involucrar a la cadena de suministro en la lucha anticorrupción. Y quería mostrarles esto para que vean también cómo de alguna manera todo se va uniendo, todo está concatenado, ¿no? Partimos hablando de ecosistema y cadena de suministro, pasamos a hablar de cadena de conducta empresarial responsable y debida diligencia. Y ahora finalmente llegamos a estos distintos pasos que también son los pasos que están establecidos en la debida diligencia y estos son pasos para establecer un programa anticorrupción en la cadena de suministro. Entonces, esta es una recomendación que hace el Pacto Global y a mí me gustaría acá centrarme, porque sé que me parece que estamos ya un poco sobre el tiempo, me gustaría centrarme en la comunicación.
Brevemente voy a comentar qué es lo que significa cada uno de estos. La forma de poder involucrar la cadena de suministro a través de un compromiso activo, en el cual efectivamente la organización le comunica a sus terceros, por ejemplo, en materias de anticorrupción, que no tiene ninguna tolerancia, tolerancia cero en materias de brechas o violaciones de corrupción. Luego, evaluar, que efectivamente tiene que ver, bueno, la empresa le comparte a su ecosistema que tiene que evaluar los riesgos, y en esa evaluación estas partes van a ser parte de esta evaluación. Definir estándares de evaluación dentro de las compañías para poder efectivamente entonces proteger a las compañías de eventuales situaciones que pudieran generar un efecto negativo. Medir y comunicar. Y quiero pasar a comunicar, porque comunicar es donde me parece que nuevamente se genera este círculo virtuoso del cual hemos estado hablando, que se da en la cadena de suministro. Esta presentación se va a compartir, así que acá está un poco más explicado cada uno de los elementos, pero no me voy a detener en esto porque sé que estamos un poco contra el tiempo. Acá. ¿Qué es lo que significa comunicar a nuestros grupos de interés? Nuevamente, es este proceso de comunicación y colaboración activa con los distintos actores que conforman parte de este ecosistema, de aquellos temas que son relevantes para mi organización, como la conducta empresarial responsable. Al generar estas conversaciones, no solamente estoy fomentando una conducta empresarial responsable, sino que también muchas veces, y me ha pasado, lo he observado, se genera y se va contagiando, ¿cierto?, una mayor acción y un mayor compromiso por parte de las pequeñas y medianas empresas. Lo que es importante acá es, como organización principal o como organización más grande, también sentarse con las pymes y entender que muchas veces las pymes son más vulnerables porque a veces tienen exigencias casi como del tamaño de una organización grande, y no puede ser así, tiene que necesariamente ser de acuerdo al riesgo y el tamaño. Eso es importante. Y esa adaptación, nosotros tenemos el expertise suficiente y podemos entregar en ese sentido una recomendación para que, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas puedan adoptar medidas contra el soborno, por ejemplo. Otra forma de comunicar a nuestros grupos de interés medidas anticorrupción es hacerlo, por ejemplo, a través de la página web, es hacerlo también a través de compartir experiencias reales de lo que ha pasado dentro de las organizaciones, porque al hacerlo de esa forma se transparentan estos temas, además se informa también en este círculo o en este ecosistema a los otros actores que son partes de las mismas, qué fue lo que nosotros hicimos al respecto. Entonces, por un lado, efectivamente pueden decir, esto es una forma interesante, también lo podemos hacer de esa forma, pero también el otro mensaje que estoy dando es el de confianza y credibilidad. Yo digo que hago una cosa, yo digo que no tengo tolerancia, por ejemplo, en contra de las malas prácticas, y por otro lado estoy demostrando que efectivamente tomé acción correspondiente cuando algo sucedió. Bueno, y acá hay un par de ideas: publicar políticas en página web. Acá también es importante porque efectivamente lo que puede lograrse con esto también es ir generando también un cascadeo de conocimiento y de información que es relevante hoy día, mientras acá la información, en este caso lo que abunda no daña, porque nuevamente muchas empresas hoy día, pymes, no tienen los recursos humanos o tecnológicos para implementar ciertas expectativas que otras empresas más grandes están solicitando, y si efectivamente, por ejemplo, pueden mirar esta información que alguna empresa grande la tiene publicada y pueden tener una noción, una idea de lo que se está hablando para después replicarlo en su propia organización, eso ya en sí es un win-win. Incluir en iniciativas, ¿cierto?, en informes anuales o de sostenibilidad, participar activamente en mesas redondas de expertos. Y con eso nuevamente lo que se va generando es un cascadeo, se va generando se va potenciando estos mensajes de conductas empresarial responsable y de mejores prácticas, y por supuesto afectando entonces este círculo virtuoso que hemos comentado desde un principio, que es algo que en este ecosistema nosotros queremos fomentar. Bueno, y acá puse solamente como algunos ejemplos que ya los mencioné: comunicaciones externas, dónde pueden ir y el efecto que estos tienen, que es lo que yo les comentaba, ¿cierto? Los efectos que tienen es que se genera una retroalimentación
muy positiva y beneficiosa en la cual se comparten las buenas prácticas. Esa retroalimentación permite contribuir a mitigar riesgos de corrupción. Permite también, muchas veces, entrega información para que empleados y relacionados a este ecosistema puedan combatir la corrupción y el soborno si es que se vieran enfrentados a una situación. Aumenta la confianza para denunciar. Entonces, finalmente, lo que se va generando, ¿cierto?, es, en este círculo virtuoso, es una retroalimentación positiva que afecta de buena forma, finalmente, el concepto de buenas prácticas y de hacer lo correcto. Y aquí ya para ir terminando, porque sé que estamos nuevamente contra el tiempo, es contribuciones de la acción colectiva, y acá yo quise separarlas por distintos ejes o actores, tal como habíamos mencionado en un principio, lo que significa la acción colectiva y quiénes son los actores de los mismos. Pero esto básicamente el mensaje relevante acá tiene que ver con que sean las empresas, sean los gobiernos, sea la sociedad civil o las ONGs, la acción colectiva permite a través de un lenguaje único repetir una y otra vez qué es lo que hoy día realmente es relevante desde un punto de vista de conducta empresarial responsable para las organizaciones, que les permita protegerse y agregar valor, proteger su reputación y hacerlo de una forma en la cual lo hagan de forma colaborativa. Y esto va a tener implicancias positivas tanto para las empresas, tanto para los gobiernos, tanto como para la sociedad civil. Es un ejercicio activo que tienen que hacer las organizaciones hoy día. Es un ejercicio activo en el cual las organizaciones también tienen que tener mirada de largo plazo, pensando en la sostenibilidad que esa empresa busca tener en el tiempo, y no solamente pensar, ¿cierto?, en el corto plazo y en lo más fácil, sino tiene que pensar, aunque pueda tomar tiempo y pueda tomar una energía distinta, porque a lo mejor va a requerir una mayor inversión, pero va a tener efectivamente un impacto mayor en la sostenibilidad de las organizaciones. Y qué mejor que hacerlo a través de una cultura de integridad, qué mejor que hacerlo a través de una conducta empresarial responsable, qué mejor que hacerlo a través de la colaboración, en donde actores más consolidados invitan, ¿cierto?, a actores más vulnerables a ser parte de iniciativas que buscan finalmente un mismo objetivo, que es una sostenibilidad a largo plazo de las distintas actividades a las cuales ellos pertenecen. Yo creo que es un tema absolutamente relevante. Hoy en día es un tema que, tal como mencionaba en un principio, está absolutamente hoy día incorporado en los requerimientos que empresas con sede principalmente en Europa, también en Estados Unidos, pero principalmente en Europa, se encuentran bajo este reto de cómo cumplimos con la normativa. Y la verdad que no hay nada nuevo en eso, ¿ah? O sea, lo que quizás hace 10 años parecía que era algo bonito de tener, hoy día llegó para quedarse, y las compañías tienen que, sin duda, ajustarse de forma ágil y dinámica a esos cambios. Y otra vez, qué mejor que hacerlo a través de la acción colectiva y de una colaboración permanente en el ecosistema que permita entonces cascadear estos conceptos que van a ir protegiendo a cada uno de los actores de las mismas. Gabriela, una pregunta ahí Sí, en relación a lo que acabas de mencionar. Latinoamérica pues tiene una vocación exportadora bastante fuerte hacia Estados Unidos, Europa. sí. Entonces, conforme lo que tú acabas de compartir, ¿cómo has visto la dinámica de las exigencias de las empresas que en este momento pues son las compradoras que están en Estados Unidos y Europa hacia Sí, las empresas que están llevando sus servicios y productos desde Latinoamérica? Porque pues entendiendo esto y en el ejercicio creo que es un poco la preocupación, ¿no? Todas estas sí, normativas que han entrado ahorita en Francia, en Alemania, sí. ¿cómo has visto que están empezando a impactar? Si has visto obviamente que ha comprometido la relación comercial de las empresas latinoamericanas hacia estos mercados y qué están haciendo. Sí, mira, no, la verdad desconozco si ha afectado concretamente al tipo de relación comercial. Sí te puedo decir que es un mayor desafío, ¿ah? Y de alguna manera lo que hoy día está sucediendo es que los estándares se elevaron y las organizaciones efectivamente tienen que incorporar ciertos estándares mínimos en esas materias. Lo que sí es importante es que en forma permanente estas distintas regulaciones mencionan
que deben ser ajustadas al riesgo y que son un traje a la medida y que son también representativas de cada situación, hay que mirarla desde una perspectiva única. Entonces, muchas veces existe una forma también, llamémoslo así, de adaptación a través de la conversación que puede darse, en la cual muchas de estas empresas grandes también lo que tienen que hacer es en mi opinión, no llegar y eliminar cualquier tipo de interacción con empresas, por ejemplo, más pequeñas de Latinoamérica, sino decir, ya, a ver, veamos qué es lo que tienen. Esa conversación tiene que existir, ¿ya? Porque lo que se va generando con eso nuevamente, primero es una identificación adecuada de los riesgos reales, porque simplemente decir que no lo voy a hacer porque están ubicados en Latinoamérica no es una respuesta, pero además la conversación permite también tomar un pulso real de cuáles son, llamémoslo así, los controles internos y de cuál es la realidad que tiene esa pequeña y mediana empresa. Y muchas veces entonces decir, mira, ¿sabes qué? A lo mejor voy a cambiar el lenguaje. No tienes un programa de cumplimiento, pero tienes controles internos. Cuéntame qué es lo que haces, cómo fomentas tú la cultura corporativa dentro de la organización. Pero yo te diría que acá una clave es generar esa comunicación, es generar esa conversación. Y yo creo que ese es el desafío, Ingrid. Excelente. Y otra pregunta más que viene, digamos, asociada a todo lo que está pasando en las redes sociales, el impacto que están teniendo. ¿Cómo has visto el tema reputacional y esa relación obviamente con las cadenas de suministro, ese relacionamiento dentro de la cadena de suministro versus la reputación de las marcas? O sea, yo creo que esto cambió absolutamente, especialmente después de la pandemia, en que de alguna manera las cadenas de suministro tomaron cada vez una mayor fuerza y yo creo que simplemente un reconocimiento de una situación que era real, que las cadenas de suministro tienen un impacto relevante en la reputación de una organización y que como tal deben manejarse en forma holística. Por lo tanto, yo creo que ese es un tema que hoy día las organizaciones necesariamente deben incorporar, que es el análisis desde una perspectiva holística de el impacto que las cadenas de suministro tienen, tanto en la organización como en ellas mismas. No se puede mirar en forma separada. El impacto que tiene es amplio, en distintos niveles y en distintos riesgos. Excelente. Y una, digamos, aquí cerrando, porque al final yo creo que todos estamos procesando todo lo que nos compartiste, una visión como lo acabas de mencionar, bastante holística, bastante integrada, viéndolo como ecosistema, ¿cierto? Como es. Y como todos nuestros invitados pues son de diferentes países de Sí, Latinoamérica, como tres elementos claves que en los que recogerías lo que hoy nos has compartido sí. para Bueno, llevarnos y quedarnos todavía como uniendo toda esta información. sí, mira, yo diría que lo primero, lo más importante, a ver, tres temas, tres aspectos claves que se me vienen. Primero es incorporar una gestión de riesgos holística, integrada. Los riesgos no se encuentran parcelados, los riesgos deben mirarse en forma holística y deben mirarse en forma amplia dentro de una organización para poder entonces evaluar el impacto real que estos tienen. No están separados entre sí. Eso te diría que es un tema importante y que hoy día las organizaciones están cada vez más moviéndose a un concepto que se llama Enterprise Risk Management, que es la mirada integrada o el análisis integrado de riesgos dentro de la organización. Eso es lo primero. Lo segundo es, en la medida de lo posible, tanto dentro de la cultura de la organización como hacia afuera, hablar de la cultura, cuáles son las expectativas que tiene la organización respecto de la conducta empresarial responsable. Y eso va a afectar, por cierto, a la cadena de suministro. Son conversaciones que cada vez se están teniendo con mayor frecuencia y no deben asustar. Son absolutamente normales respecto de las expectativas que una organización tiene en su cadena de suministro de lo que el otro va a hacer. E invitar muchas veces en eso, y esto sería mi tercer punto, esa invitación no es más que una colaboración a compartir buenas prácticas, porque al finalmente tiene un efecto amplificador, Ingrid, y ese efecto amplificador es lo que va a permitir, por un lado, fortalecer la cadena de suministro, mejorar y ser de beneficio para las pymes, pero también las empresas grandes tener muchísimo más fortalecido su propia gestión en materia ESG. Excelente. Bueno, Gabriela, pues la verdad que
ha sido sumamente valioso todo lo que nos has estado compartiendo y creo que desde que nos conocimos y hemos estado trabajando, hay un tema en común y es que estamos conscientes de que hay que seguir creando comunidad, hay Sí, que seguir creando el tema del conocimiento colectivo. Ahora vi justo que en el chat ya nos compartieron el chat donde buscamos justamente unirnos todos sí. en Latinoamérica con este sentido de buscar mejorar el tema del cumplimiento, la ética, reducir los riesgos dentro de nuestras organizaciones. Así que los alentamos a que se sumen. Ahí está otra comunidad en LinkedIn en donde estamos justamente compartiendo el contenido, no solo el propio, sino el de otras organizaciones que nos ayuden justamente a ver casos exitosos y buenas prácticas que seguro nos van a dar muchas buenas ideas de cómo hacerlo mejor dentro de las organizaciones. Así que no me queda más que agradecerte nuevamente por esta excelente exposición que nos has hecho, al público también porque se ha mantenido súper atento en esta hora que se pasó volando, no la Sí, sentí. la verdad que sí. Me Yo vi pasé, que así que les corrías, pido corrías. mil disculpas. Sí, Pero no, estuvo excelente. Y lo mejor es que el material lo vamos a compartir sí, a los correos en donde cada quien se suscribió. Entonces, así lo podemos, digamos, procesar un poco más a detalle y compartir, obviamente, también sí. con los equipos a lo interno de cada organización. En este momento vamos a compartir también, como sabes, una evaluación del evento que nos ayuda siempre a mejorar este espacio para seguir construyendo este conocimiento compartido, como decía, así que les pido por favor que nos ayuden a completar la evaluación y la grabación va a ser compartida en el canal de YouTube, así que también seguramente si lo tienen para poderlo volver a ver, ahí va a estar el material. Y para los que son ácidos para escucharlo, entonces también en Spotify, en el canal de Éticos Global, también pueden encontrar el audio y repasar parte de los puntos que nos compartiste. Así que muchísimas gracias. Mensajes finales. Ya sé que vas muchísimas horas adelante de nosotros, ya cerrando tu jornada. Sí, 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 absolutamente, pero la verdad encantada, como creo que no hay mejor, para mí hacer comunidad es una forma también de hacer acción colectiva. Para mí hacer comunidad también es una forma de fortalecer este mensaje en el cual buscamos fortalecer conducta empresarial responsable y hablar de este tema. Entonces, la verdad, encantada, Ingrid, como te había comentado en su momento, es un tema que me encanta porque además se puede visibilizar en forma clara los impactos que tiene, especialmente en la región y especialmente en ciertas industrias, quizás más que en otras. Y frente a eso, la verdad que el desafío es tremendo. No, excelente. Y que me quedo desde que platicamos con el elemento clave es que debemos seguir trabajando en este círculo virtuoso. O sea, realmente creo que todos estamos aportando un gran, Sí, ya no sé si solo es un granito de arena, pero es un gran aporte de muchos granitos de arena en donde realmente estamos construyendo un círculo virtuoso para que Latinoamérica sea vista de una forma distinta, que deje de sí, ser catalogada como un área de riesgo, de alto sí. riesgo, y que realmente se vuelva una dinámica mucho más atractiva para que se generen más negocios, más empleos y un ambiente pues mucho más competitivo y sostenible dentro de nuestra región. Así que muchísimas gracias por participar hoy, viernes. A todos por haberse conectado desde los diferentes países de Latinoamérica y los esperamos en la próxima transmisión de Masterminds, en donde contaremos pues con otro invitado muy especial y seguimos construyendo conocimiento juntos. Gracias, Gabriela, y gracias a todos. Gracias, gracias a ustedes. Buen fin de semana. Igualmente, muy feliz fin de semana. Que estén bien. Igualmente. Chao, gracias, adiós. Vale, chao.